Bienvenidos a una nueva inmersión. Una inmersión tanto especial Especial sí, porque hoy nos adentramos en las creepypastas. en esas historias de internet que se comparten y se reescriben, que se convierten en leyendas urbanas casi instantáneas. Y en concreto nos vamos a sumergir en el mito del hombre delgado. O Slender Man, como se le conoce en inglés. Una figura que realmente da miedo. Una figura que, y esto es importante, surge en Internet. No es un monstruo de la mitología clásica ni una leyenda rural. Es una creación de la era digital. Y precisamente por eso nos interesa. ¿Por dónde empezamos? Pues por el principio, claro. En 2009, en un foro llamado Something Awful, Así, Something Awful, lo recuerdo. un usuario llamado Víctor Surge, que en realidad se llama Erik Knudsen, Vale, Erik Knudsen, Víctor Surge, lo apuntamos. publicó 2 fotos en blanco y negro. Parecían fotos antiguas, de archivo, ¿De qué eran las fotos? de grupos de niños jugando en un parque, en un bosque, fotos aparentemente normales. Ya, pero con algo extraño. El hombre delgado ya aparecía. Sí, aparecía al fondo, entre los árboles o acechando en las sombras, una figura alta, delgada, con traje negro. Sin rostro, ¿verdad? Exacto, sin rostro. Y esa es una de las claves de su poder, esa ausencia de rasgos, de identidad. Inquietante, sin duda. Knudsen acompañó las fotos con unos textos cortos, como si fueran fragmentos de documentos o testimonios. ¿Y qué decían esos textos? Hablaban de desapariciones de niños, de una presencia extraña, amenazante, pero siempre de forma muy ambigua, dejando muchos huecos. Y ahí es donde entra la comunidad, ¿no? Exacto. La gente empezó a compartir las imágenes, a especular sobre el origen del hombre delgado, a inventar sus propias historias. Y así nació la leyenda. Y se extendió como la pólvora por internet. Fanarts, relatos, vídeos. La gente se apropió del personaje y lo hizo suyo. ¿Y Knudsen qué hizo? Intentó controlar la expansión del mito. No, al contrario. Nunca definió un canon oficial, nunca dijo: el hombre delgado es así y punto. Dejó que la comunidad lo moldeara. Inteligente. Eso lo hace aún más poderoso, más adaptable. Exacto, porque cada uno puede proyectar en él sus propios miedos, sus propias obsesiones. Es como si el hombre delgado representara la ansiedad de la era digital. La pérdida de privacidad, la vigilancia constante, el miedo a lo desconocido. Es un monstruo a la medida de nuestro tiempo. Y no solo eso, su impacto ha trascendido Internet, ha inspirado videojuegos, series web, incluso películas. Así, recuerdo el juego Slender, The Eight Pages. Muy aterrador. Y series como Marble Hornets, que utilizan el formato de metraje encontrado para crear una atmósfera de suspense y realismo. Es increíble cómo una figura, nacida en un foro online, puede llegar a tener tanta influencia. Es una muestra del poder de Internet, de cómo las historias pueden propagarse y mutar a una velocidad vertiginosa. Y cómo pueden, en ocasiones, difuminar la línea entre la ficción y la realidad. Pero ese es un tema que abordaremos más adelante. De momento, creo que ya hemos sentado las bases para comprender el fenómeno del hombre delgado. Su origen, su evolución, su impacto en la cultura popular. Un monstruo digital que refleja los miedos de nuestro tiempo. Y que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la tecnología y con las historias que consumimos. Dejábamos pendiente ese tema de la ficción y la realidad. Esa delgada línea que el hombre delgado parece difuminar. Un tema delicado, sin duda, pero creo que es importante abordarlo. Totalmente. Y para entenderlo tenemos que hablar de los incidentes que se han asociado a la figura del hombre delgado. ¿Te refieres a casos como el de Waukesha en 2014? Exactamente. 2 chicas de 12 años apuñalaron a una compañera de clase y en el juicio alegaron que lo hicieron para complacer al hombre delgado. Un caso terrible que conmocionó al mundo. Y que puso de manifiesto el peligro de que la ficción se filtre en la realidad. Sobre todo en mentes jóvenes más impresionables. Claro, pero es importante no generalizar. La inmensa mayoría de las personas que se interesan por el hombre delgado, por las creepypastas, son capaces de separar la fantasía de la realidad. Es como leer un libro de terror o ver una película. Sabemos que no es real, que es ficción. Exacto. Pero en algunos casos, esa línea puede volverse borrosa. Y ahí es donde entra la responsabilidad individual, la capacidad de discernir, de pensar críticamente. Y la responsabilidad de los padres, de los educadores, de quienes rodean a esas personas más vulnerables. Sin duda, es fundamental fomentar el diálogo, la educación mediática, para que Internet sea un espacio seguro y enriquecedor. Y hablando de responsabilidad, ¿cómo reaccionó Erik Knudsen, creador del hombre delgado, a estos incidentes? Knudsen se mostró horrorizado, condenó la violencia y dejó claro que su intención nunca fue incitar al odio o al daño. Es lógico. Nadie quiere que su creación se utilice para justificar actos terribles. Knudsen insistió en que El hombre delgado es una obra de ficción, una exploración de los miedos humanos,
no una llamada a la violencia. Un recordatorio de que las historias, por muy impactantes que sean, no deben utilizarse para justificar actos de violencia. Exacto. La responsabilidad última recae en cada individuo, en sus decisiones y en sus actos. Y volviendo al hombre delgado en sí, ¿qué podemos decir de su significado, de su simbolismo? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque el hombre delgado, al ser una figura tan ambigua, admite múltiples interpretaciones. Por ejemplo, Algunos lo ven como una metáfora de la pérdida de la inocencia, de la oscuridad que acecha tras la aparente normalidad de la vida cotidiana. Esa idea de que el monstruo puede estar en cualquier parte, incluso en los lugares más familiares. Exactamente. Otros lo interpretan como un símbolo de la fragilidad de la razón, de cómo podemos caer presas del miedo y la paranoia, sobre todo en la era de la información. Con Internet, las fake news, la desinformación, es fácil sentir que perdemos el control, que nos manipulan. Y hay quienes ven en el hombre delgado una representación del poder de la sugestión, de cómo las ideas, incluso las más absurdas, pueden cobrar vida propia y tener consecuencias reales. Es decir, que nuestras propias creencias, nuestros miedos, pueden moldear la realidad. De alguna manera, sí. El hombre delgado nos recuerda que la realidad no es algo fijo, sino que se construye también a través de nuestras percepciones, de nuestras historias. Fascinante y aterrador al mismo tiempo. Sin duda, el hombre delgado nos obliga a cuestionar nuestra propia relación con la realidad, con la información, con los límites de la ficción. Y con nuestros propios miedos, ¿no? Al final el hombre delgado se alimenta de lo que más nos asusta. Exacto, es un espejo de nuestras ansiedades, de nuestras inseguridades, un monstruo a la medida de nuestros tiempos. Un monstruo que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos, qué tememos y cómo damos sentido al mundo que nos rodea. Y aún nos queda mucho por explorar. En la siguiente parte hablaremos del impacto cultural del hombre delgado, de su influencia en el arte, la música, la literatura, Un personaje que ha trascendido las pantallas y se ha colado en el imaginario colectivo. convirtiéndose en un icono del terror moderno, un símbolo de la era digital. Decíamos que el hombre delgado ha trascendido las pantallas y se ha colado en el imaginario colectivo. Sí, se ha convertido en un icono del terror moderno, en un símbolo de la era digital. Y eso que al principio solo eran un par de fotos en blanco y negro en un foro de internet. Pero esas fotos conectaron con algo profundo en el inconsciente colectivo, con nuestros miedos más básicos. ¿A qué te refieres? A esos miedos ancestrales, a lo desconocido, a la oscuridad, a lo que se esconde en las sombras. Miedos que han existido siempre, pero que el hombre delgado ha sabido actualizar para la era digital. Exactamente. El hombre delgado es como una especie de Boogeyman 2.0, un monstruo a la medida de nuestros tiempos. Un monstruo que representa las ansiedades de la era digital. La pérdida de privacidad, la vigilancia constante, la desinformación. Y que además se beneficia de la propia naturaleza de Internet para propagarse y mutar a una velocidad increíble. Es como si el hombre delgado se hubiera multiplicado en la red, creando una especie de mitología colectiva a su alrededor. Una mitología que se alimenta de nuestras propias historias, de nuestras propias interpretaciones. Y que, en ocasiones, puede llegar a difuminar la línea entre la ficción y la realidad. Como hemos visto con algunos casos, lamentablemente. Sí, es importante recordar que, aunque el hombre delgado sea una figura ficticia, sus consecuencias en el mundo real pueden ser muy reales. Y que la responsabilidad última de nuestras acciones recae en nosotros mismos, no las historias que consumimos. Pero volviendo al impacto cultural del hombre delgado, decías que ha influido en el arte, la música, la literatura. Sí, su figura ha inspirado a artistas de todo el mundo que han encontrado en él una fuente de inspiración para explorar temas como el miedo, la paranoia, la soledad. Es increíble cómo un personaje tan simple, sin rostro, sin una historia definida, ha podido generar una respuesta artística tan rica y diversa. Es precisamente esa ambigüedad, esa falta de definición, lo que lo hace tan atractivo para los artistas. Cada uno puede proyectar en él sus propias ideas, sus propias emociones. Y es así, el hombre delgado se convierte en un lienzo en blanco sobre el que pintar nuestros miedos y obsesiones más profundos. Y de esa forma, la leyenda sigue creciendo, expandiéndose, alimentándose de la creatividad de quienes se sienten atraídos por su misterio. En definitiva, el hombre delgado es mucho más que una simple creepypasta. Es un fenómeno cultural que refleja las ansiedades de nuestro tiempo, el poder de las historias y la capacidad de Internet para crear mitos y leyendas globales. Una figura que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología, con la información y con los límites de la realidad. Y con nuestros propios miedos, claro. Al final, el hombre delgado nos recuerda que los monstruos no están solo en los cuentos de hadas o en las películas de terror, También pueden estar en la pantalla de nuestro ordenador, en la palma de nuestra mano. acechándonos desde las sombras del mundo digital. Y con esa reflexión final, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo del hombre delgado.
Esperamos que les haya resultado tan fascinante como aterradora. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de Internet.